canción de apertura de esta reunión, que va a ser la número 57. Perdón, no es la 57, esta es la semana próxima. Un segundo, que tengo aquí tantos papeles. Eso es, este sí. Es la número 13. El hermano Jesús. Bien, pues ya estamos todos listos y dispuestos para disfrutar una reunión más, Vida y Ministerio, instructiva, provechosa y también muy amena, muy instructiva. ¿En qué nos vamos a centrar hoy en la reunión? Bueno, en realidad, como comenzamos un nuevo libro, el Evangelio de Juan, diríamos que reemprende un poco Juan desde otra óptica, otro punto de vista, reemprende la historia de Jesús. Y en este caso empieza con el primer milagro que Jesús efectuó en su ministerio. Será muy interesante. No será así. Será muy interesante que contestemos un poco la pregunta que ya se hizo la semana pasada. ¿Por qué efectuó Jesús esta clase de milagro? ¿Por qué no recurrió a resucitar a alguien o hacer cualquier otra cosa? Pues a través del primer discurso entenderemos plenamente el por qué Jesús efectuó esa clase de milagro y qué situación estuvo dispuesto a solucionar. También tendremos las perlas escondidas y bien, tenemos ya el sonido en condiciones. En las perlas escondidas vamos a contestar algunas preguntas. Una de ellas, ¿por qué sabemos que Juan no quiso decir que la palabra fuera el Dios Todopoderoso? Eso se contestará también, ¿verdad? Luego tendremos, seamos mejores maestros, pero en este caso la primera conversación será un vídeo. Tenemos el vídeo y luego lo analizaremos con todo el auditorio. Tendremos también la segunda o la primera revisita y después el curso bíblico. Y también una parte muy interesante en nuestra vida cristiana, necesidades de la congregación, con el tema Enseñemos la verdad. Y luego logros de la organización, un vídeo interesantísimo, que es el que corresponde para este mes de septiembre, con un informe del comité de redacción. Luego tendremos el estudio del libro y ya pues concluiremos nuestra reunión. Así que todo esto es lo que más o menos nos espera hoy en esta reunión tan interesante. Y bueno, lo primero que queremos ya es pasar a tesoros de la Biblia. Jesús realiza su primer milagro y corre a cargo del hermano Emilio III.
Como ya ha adelantado nuestro hermano Ernesto, hoy empezamos un nuevo libro, el Evangelio de Juan. Por eso vamos a ver el siguiente vídeo, información sobre Juan. Información sobre el libro de Juan. Cuando Juan era mucho más joven y se hallaba con su hermano Santiago remendando las redes de pescar a la orilla del mar de Galilea, Jesús los invitó a ser sus seguidores. Después de la Pascua del año 31, Jesús eligió a Juan para que fuera uno de sus 12 apóstoles. Juan llegó a ser uno de sus mejores amigos. Y Jesús le encomendó el cuidado de su madre, María. El Evangelio de Juan es el último de los 4 evangelios. Se escribió en Éfeso o sus alrededores cerca del año 98, casi 65 años después de la muerte de Jesús. Durante esas décadas se cumplió la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén. Se calcula que el 92% del libro contiene información que no aparece en los demás evangelios. Juan escribió sobre el amor más que cualquier otro evangelista. El libro de Juan tiene 21 capítulos. El capítulo 1 revela cuál era el papel de Jesús en el cielo antes de venir a la tierra. Ahí se explica que, mediante él, Jehová creó todas las demás cosas. A Jesús se le llama la Palabra, para destacar que es el portavoz de Jehová. Los capítulos 2 a 6 abarcan más o menos 2 años de su ministerio. El capítulo 2 relata el primer milagro de Jesús en un banquete de bodas en Caná. Cuando se acabó el vino, convirtió unos 380 litros de agua, 100 galones, en vino excelente. Este milagro fortaleció la fe de sus discípulos. El capítulo 6 narra la ocasión en la que alimentó de forma milagrosa a una multitud de unos 5,000 hombres, además de mujeres y niños. Los capítulos 7 a 12 relatan los sucesos que ocurren después de la Pascua del año 32. Jesús viaja a Betania y resucita a su amigo Lázaro. Aunque hacía 4 días que Lázaro había muerto, vuelve a la vida cuando Jesús se lo ordena. El capítulo 12 describe la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Una gran multitud lo recibe con las palabras: «Salva, te rogamos, bendito es el que viene en el nombre de Jehová, sí, el Rey de Israel». Los capítulos 13 a 19 narran lo que ocurre en un solo día, el 14 de Nisán del año 33. Jesús celebra la Pascua con sus apóstoles en la habitación de arriba de una casa de Jerusalén. ¿Lo sabía? El libro de Juan contiene pruebas de que Jesús celebró 4 Pascuas en el transcurso de su ministerio. Este es uno de los argumentos que confirman que su ministerio duró 3 años y medio. En la última Pascua, Jesús demuestra mucha humildad al lavarles los pies a sus apóstoles, tarea que realizaban los sirvientes. Más tarde, esa misma noche, Jesús les dice: «Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado». Era nuevo porque exigía que sus discípulos mostraran un amor aún mayor. El capítulo 17 contiene la última oración que hace con sus discípulos. Luego, en el jardín de Getsemaní, Jesús se identifica con valor ante los soldados que vienen a arrestarlo. Poco después, da su vida por la humanidad. Los capítulos 20 y 21 mencionan varias ocasiones en las que Jesús se aparece a sus discípulos después de resucitar. Al leer el Evangelio de Juan, fíjese en el amor de Jesús por la humanidad, en su ejemplo de humildad y en su papel como Mesías, el Rey del reino de Dios.
Como se ha indicado en una parte del vídeo, el primer milagro que realizó Jesús fue precisamente en un banquete de bodas en Caná de Galilea. Vamos a leer algunas partes de este relato y después destacaremos algunas ideas. Así tenemos a Jesús y a algunos de sus discípulos que junto con la madre de Jesús, María, están invitados en esta boda. Es una celebración alegre, donde solía haber música, canto, pero surge un imprevisto. Leámoslo. Acompañadme al Evangelio de Juan, capítulo 2, y leeremos primeramente el versículo 3. Y podéis dejar abierta la Biblia porque después leeremos algunos versículos más. Juan, capítulo 2, versículo 3. Cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Era una situación incómoda e embarazosa para los novios. Entre los judíos, esto era un terrible descuido que dejaría en vergüenza a la familia y arruinaría la boda, pues tenían la obligación de ser hospitalarios. Si angustiada, María se dirige a Jesús y prudentemente María deja el asunto en manos de su hijo. Simplemente les dice a lo que estaban ministrando: todo cuanto les diga Jesús, háganlo. ¿Qué hizo Jesús? Pues volvamos al capítulo 2 del Evangelio de Juan y leeremos los versículos 7, 8 y 11. Versículo 7. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas de agua. Y las llenaron hasta el borde. Y les dijo: saquen un poco ahora y llévenlo al director del banquete. De modo que ellos lo llevaron. Y el 11. Jesús ejecutó esto en Caná de Galilea como principio de sus señales y puso de manifiesto su gloria. Y sus discípulos pusieron fe en él. Así Jesús sintió compasión por los recién casados y quiso ayudarles. Transformó 380 litros de agua en vino de excelente calidad. Así como podemos ver en la ilustración, Jesús ve allí 6 vasijas de piedra de aproximadamente unos 40 litros más o menos y les manda que la llenen de agua. Les dicen que saquen un poco, como hemos leído, y que lo lleven al director del banquete. Este precisamente se quedó impresionado por la excelente calidad del vino, llamando al novio para felicitarle. ¿Pero Jesús estaba obligado a hacer este milagro? No. Lo hizo porque para él las personas son importantes y quería imitar la generosidad de su Padre. Así, este primer milagro de Jesús fortaleció mucho la fe de los recién discípulos, pues como hemos leído en el versículo 11, al poner de manifiesto su gloria, dio un impresionante testimonio del poder milagroso que identificó a Jesús como el esperado Mesías. Destaquemos ahora algunas ideas de este relato. Si Jesús era una persona feliz, alegre, tenía un punto de vista equilibrado sobre las diversiones y pasaba momentos agradables con sus amigos. No era una persona asceta, sino tenía una actitud jovial y fomentaba el gozo ajeno, imitando a su Padre, el Dios feliz. Otra idea es que Jesús tenía en cuenta los sentimientos de los demás y era generoso. Precisamente en imitación de su Padre Jehová, se preocupaba por los sentimientos de las personas. De hecho, los milagros de Jesús demostraron que Él se preocupaba de verdad por nosotros, por nuestros problemas y da generosamente. ¿Por qué? Porque siente amor por nosotros. ¿Qué podemos aprender de este primer milagro que efectuó Jesús? Pues que tenemos que ser equilibrados en cuanto al entretenimiento. Debemos escoger sabiamente recreación sana que nos ayudará a mantener nuestra relación con Jehová. Si de verdad lo amamos, evitaremos lo que sabemos que le desagrada, pero también lo que sospechamos que le desagrada. Y otra idea es que en nuestro vivir cristiano, con nuestra familia, en la congregación, con los hermanos, en la predicación, tenemos que tener en cuenta los sentimientos de los demás. Tenemos que mostrar un interés personal en las personas. Y, por supuesto, ser generosos con nuestros recursos y tiempo en nuestro servicio a Jehová,
en el adelanto de los intereses del reino y en su organización, porque de esta manera estaremos demostrando que imitamos a Jesús. Te damos muchas gracias, hermano Tercero, por destacar el milagro de Jesús de convertir el agua en vino, pero dando las razones que tuvo Jesús para efectuar este tipo de milagro. Así que muchas gracias por la información. Ahora tenemos Buscando Perlas Escondidas. El hermano Óscar Martínez tiene a su cargo esta parte. Perlas escondidas de Juan 1 y 2. Vamos a analizar las dos que aparecen en la guía de actividades. Primero, Juan 1.1 es la primera perla. Leemos este versículo, hermana Herrera. Paquita. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Muy bien. La pregunta que vamos a hacer, y apreciaremos si los comentarios pueden ser como de 30 segundos, estupendo, porque muchos hermanos se preparan y así, si es posible, escuchamos más reflexiones buenas. La pregunta, ¿por qué sabemos que Juan no quiso decir que la palabra fuera el Dios Todopoderoso? ¿Qué argumentos para mostrar esto? Hermana Rubio, Sonia. Bueno, sabemos que la palabra se refiere a Jesús porque actuó como portavoz entre Jehová y los ángeles, y cuando Jehová quería comunicarse con ángeles o con humanos, le utilizaba a él. El hecho de que diga el versículo que la palabra estaba con Dios ya nos indica que son dos personas diferentes, que están una con la otra, no son la misma. Y también encontramos en los versículos 1 y 2 que se menciona 3 veces el término, la palabra griega teos, que significa Dios. Dos de ellas tienen delante un artículo definido para hablar de el Dios Todopoderoso o el Dios con mayúsculas, y sin embargo esta frase que estamos viendo ahora, la palabra era un Dios, no lleva ese artículo, se refiere a un Dios indefinido, a una cualidad de la palabra, que es divino, un ser divino. Gracias. Pasamos a la segunda perla, Juan 1.29. ¿Qué nos lee Juan 1.29, hermana Salvanés, Sonia? Al día siguiente contempló a Jesús que venía hacia él y dijo: «Mira, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Gracias. La pregunta que vais a responder, ¿por qué dijo Juan el Bautista que Jesús era el Cordero de Dios? ¿Qué sentido tenía tal expresión? Hermana Mari Carmen. Dice que es apropiado, dice la nota, que es apropiado comparar a Jesús con un cordero, ya que en la Biblia hay muchos ejemplos de siervos de Dios que ofrecían ovejas porque reconocían que eran pecadores y así se acercaban a él. Y estos sacrificios representaron precisamente lo que haría Jesús al dar su vida perfecta por la humanidad. Muy bien, excelente. Hermano Rodríguez, Antonio. Es muy interesante también cuando dice que como Juan el Bautista conocía muy bien las escrituras hebreas, evidentemente él dijo el Cordero de Dios, seguramente en su mente estaba pensando en el Cordero aquel que sacrificó cuando su hijo, como está diciendo aquí muy bien, y como los israelitas sacrificaban también antes de ser librados de esclavitud en Egipto. O sea, todas estas ideas de sacrificio seguramente se le vienen a la mente y por eso dijo, he ahí el Cordero de Dios. Muy bien. Hermana Montemayor, Luri. Incluso podría ser que estuviera pensando en la profecía de Isaías, cuando se describe al futuro Mesías como que sería llevado como una oveja a la degollación. Exacto, muy bien. Pues dos preguntas más que quedan por hacer. ¿Qué te ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermano Salvanés, Pablo. Pues que es un ejemplo en delegar. En Juan 1.3 dice que todas las cosas vinieron a existir por medio de Jesús. Así Jehová pudo haberlo hecho todo, pero quiso que su hijo tuviera la alegría de realizar un trabajo productivo. Por tanto, delegar ha sido un rasgo característico tanto de Jehová como de su organización desde el principio. Y siguiendo su ejemplo, pues los ancianos debemos delegar en otros, ser generosos, compartir nuestras responsabilidades, y esto trae muchos beneficios y felicidad a la entera congregación. Ya lo creo, muy bien. Hermano Fonseca, Fernando.
En Juan 1:4 podemos ver cómo Dios incluso puede hacer posible lo que parece imposible, porque ahí mismo dice cómo Dios hace posible que por medio de su Hijo, que la humanidad pecadora y moribunda consiga vida eterna, cuando la humanidad parece que ya estaba perdida. Es verdad. Muy bien. Y quizá la siguiente pregunta nos sirve para incluir más perlas resultado de vuestra investigación. ¿Qué otras perlas habéis encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Y ya respuestas amplias. Mana González, Carolina. Sí, en el capítulo 1 vemos diferentes maneras en las que diferentes discípulos siguieron a Jesús, ¿no? En el versículo 37 había 2 que escucharon hablar a Jesús y esto les atrajo a él. En el versículo 40, uno de ellos habló a su hermano. Y en el versículo 45, Felipe habló a un conocido suyo. Así que vemos que es la misma forma en la que hoy predicamos otras personas. Algunas vienen atraídas al mensaje por lo que oyen y otras por familiares, conocidos. Y esto nos ayuda a ver cómo hay un paralelo entre lo que nosotros hacemos y lo que hacía Jesús también en sus tiempos. Muy bien, excelente, muchas gracias. Más puntos que habéis encontrado en vuestra lectura, hermano Díaz. Carlos. Bueno, siempre se nos ha enseñado que cuando hay un texto bíblico que dice algo, lo que sea, se nos ha animado siempre que leamos el contexto porque ahí nos aclara muchas veces lo que hemos leído al principio. Y es lo que pasa con Juan 1:1 con respecto a que si el Padre era Jesús y Jesús era el Padre, pero si andamos un poquito en este capítulo, en el versículo 14 dice muy bien la distinción que hay entre el Padre y el Hijo, porque dice que de modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un Hijo unigénito y de parte de un Padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. Sabemos que está hablando de Jesús literalmente. Gracias. ¿Cualquier otra idea que habéis encontrado interesante en vuestra lectura, hermano López? José Luis. Sí, de Juan 1:1, pues llama la atención eso, que habla del principio y está claro que se está refiriendo a Cristo, porque Dios no ha tenido principio, es el creador y Él es eterno. Es verdad. Hermano Oñate, Jaime. También en el versículo 51 del capítulo 1, allí le dice a Natanael, bueno, y a los discípulos les dijo, muy verdaderamente les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo al Hijo del Hombre, ¿no? Y esto nos hace recordar la escalera de Jacob, donde también pudo ver con una visión espiritual cómo Jehová con sus ángeles sigue pues intercediendo por sus siervos aquí en la tierra, ¿no? Y esto nos tiene que hacer pensar también a nosotros, poder alcanzar esa visión espiritual y ver en hechos que nos ocurren en la vida cotidiana cómo Jehová de alguna manera con sus ángeles nos ha guiado, nos ha intervenido para que podamos llegar a personas quizás en el territorio o familiares. Muy bien, excelente. Las dos únicas veces que se menciona la escalera en la Biblia. ¿Algún otro punto que habéis encontrado en vuestra lectura que queráis compartir con nosotros, hermana Rubio, Sonia? Aprendemos también mucho de la humildad de Juan, porque aunque Jehová le encomendó ser precursor de Jesucristo, él dice en el 1:27 que no se consideraba digno de desatarle la correa de las sandalias. Así que esto nos enseña que, prescindiendo de las habilidades o privilegios que tengamos, debemos ser humildes. Es verdad. Muchas gracias por vuestros comentarios. Pues gracias a ti, hermano Óscar. Muchas gracias, Óscar, porque ahora ya estas perlas por lo menos ya no están tan escondidas, ¿no? Han quedado al descubierto. Muchísimas gracias. Ahora tenemos a continuación la lectura de la Biblia. El hermano Jaime Salvanés se ha preparado para leer Juan capítulo 1, versículos 1 a 18. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Lo que ha venido a existir por medio de Él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en la oscuridad, mas la oscuridad no la ha subyugado. Se levantó un hombre que fue enviado como representante de Dios. Su nombre era Juan. Este hombre vino para testimonio, a fin de dar testimonio acerca de la luz, para que gente de toda clase creyera por medio de él.
Él no era aquella luz, sino que había de dar testimonio acerca de aquella luz. La luz verdadera que da luz a toda clase de hombre estaba para venir al mundo. Estaba en el mundo y el mundo vino a existir por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. Y ellos nacieron, no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito de parte de un padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. Juan dio testimonio acerca de él, sí, realmente clamó, este fue el que lo dijo, diciendo, el que viene detrás de mí se me ha adelantado, porque existió antes que yo. Porque todos nosotros recibimos de su plenitud, sí, bondad inmerecida sobre bondad inmerecida. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la bondad inmerecida y la verdad vinieron a ser por medio de Jesucristo. A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre es el que lo ha explicado. Pues muchas gracias, Jaime, por tu buena lectura. En realidad, este capítulo de Juan 1, versículos 1 a 18, es muy importante porque contiene verdades doctrinales muy impactantes y además muy reales. Si esto que tú has estado trabajando, que era lectura precisa, que es el primer punto, en la página 83 del libro, si lo queréis buscar, no se lee adecuadamente, puede transmitir ideas incorrectas, pero en tu caso no ha sido así. ¿Qué es lectura precisa? Pues el libro dice leer en voz alta exactamente lo que está escrito. No omitir palabras ni letras ni cambiar un término por otro. Pronunciar las palabras de manera correcta y tener en cuenta los signos de puntuación y acentos gráficos. Tú eso lo has hecho, ¿verdad? Has estado en cada punto, en cada cambio de pensamiento, etcétera, teniendo en cuenta la puntuación y por lo menos se ha transmitido la idea de que Jesús y el Padre no son lo mismo, porque ha quedado muy claro y detallado en la manera en que lo has dicho. ¿Por qué es importante la lectura precisa? Porque es un factor fundamental para transmitir la verdad bíblica con exactitud. Ya normalmente este texto de Juan 1.1 en las religiones de la cristiandad pues crea mucha confusión, porque las traducciones dan a entender que el Padre y el Hijo son lo mismo. Pero en cambio tú has matizado y detallado muy bien con tus palabras esto. Así que gracias por la lectura precisa, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ahora entramos en la otra sección de nuestra vida y ministerio, Seamos mejores maestros. Lo primero es el vídeo de la primera conversación. Luego tendremos la primera revisita y el estudio, pero fijaos bien en el vídeo de la primera conversación, la pausa que se hace, lo que la hermana piensa y nos hace pensar, si yo me encontrara ante esta pregunta, ¿qué respondería? Bueno, vemos el vídeo. La estamos visitando porque hemos visto que muchas personas se preguntan si Dios piensa en nosotros y se interesa en lo que nos pasa. ¿Qué opina usted? ¿Se preocupa Dios por quienes desean conocerlo? Yo creo que sí le importamos. Él tiene el mundo bajo su control. ¿Él tiene el mundo bajo su control? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Satanás es el gobernante del mundo. ¿Qué le digo ahora? Bueno, lo primero que dijo es cierto. Sí le importamos a Dios. Voy a usar eso para seguir con la conversación. Tiene razón, Dios sí se interesa por nosotros. De hecho,
eso es lo que dice la Biblia aquí en 1 de Pedro 5, 6 y 7. ¿Lo puedes leer, Carol? Claro. Dice, humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce al tiempo debido, a la vez que echan sobre Él toda su inquietud, porque Él se interesa por ustedes. Gracias. Así que la Biblia enseña lo que usted dice. Dios se interesa por nosotros. Y, como le importamos, ¿qué nos dice que hagamos en el versículo 7? Que echemos sobre Él toda nuestra inquietud. Muy bien. ¿Y cómo cree que podemos poner eso en práctica? Si tenemos una inquietud, ¿cómo la echamos sobre Dios? Tal vez pidiéndole que nos ayude. Muy bien. Y una de las mejores maneras de hacerlo es orándole. Claro que sí. La próxima vez podemos responder esta pregunta. ¿Hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de nosotros? Muy interesante, ¿verdad? Ha sido muy ilustrativo y podemos ahora comentar un poco, ¿verdad? ¿Qué introducción ha utilizado la hermana, que es la que tenemos prevista para este mes? Hermana Puri de González. Precisamente que si se interesa a Dios por nosotros, entonces lo que ha hecho la hermana no se ha cerrado a esa pregunta solamente, sino según la señora, el ama de casa, la ha contestado, ella lo que ha cogido ha sido una frase que el amo de casa ha contestado para poder seguir hablando la conversación. Muy bien. ¿Y cuál ha sido la frase que ha hecho que la hermana piense, reflexione? Hermana Fanny. Pues la señora ha dicho que, claro, que Dios se interesa porque todo el mundo está bajo su control y eso es lo que le ha llevado a ella a meditar. Pues claro, la Biblia no dice eso, pero claro, ella no quiere hablar de algo negativo, ¿no? O llevarle la contraria a la persona y ha buscado aquello en lo que sí podía concordar con la mujer. Muy bien. Había 3 maneras de enfrentarse a la situación, pero ¿cuál escogió la hermana? Porque si ahora empieza a contradecir o a decir, hermano Salvanés. Pues encomiar a la persona por algo que había dicho bien y decidir pues omitir lo que había dicho mal y corregirlo otro día. Muy bien, perfecto. ¿Algún detalle más que os ha llamado la atención de cómo ha seguido después la conversación? Cuando ha citado el texto, ¿qué versículo le ha ayudado a que ella lea, hermana Liliana? Pues 1 de Pedro 5, 6 y 7, y entonces le dijo que si Dios se interesa por nosotros, entonces ¿qué podríamos hacer nosotros? Y entonces le enfatizó el versículo 7, donde dice que a la vez que echamos sobre Él toda su inquietud, porque Él se interesa por nosotros. Y cuando... Nuri, por favor. Y entonces le ha preguntado cómo deberíamos o podríamos echar nuestra inquietud sobre Dios. La señora ha dicho, pues pidiéndoselo, y entonces la hermana ha especificado por medio de la oración. Entonces, bueno, si os dais cuenta, es una presentación modelo y sobre todo contacto. La hermana no simplemente obvió la pregunta o discutió sobre el punto o lo contradijo, sino que utilizó, porque si os dais cuenta, a través de toda la presentación continuó diciendo que sí, que Dios se interesa por nosotros. La Biblia dice eso, tiene usted razón. Buscó un punto en común en el cual ella pudiera concordar. Entonces, claro, lo primero que dijo la hermana es... El mundo bajo el control de Dios no es bajo el diablo, pero claro, ¿cómo le va a decir a la persona una cosa así? No lo podría comprender, provocaría rechazo. Pues muy bien, esta ha sido la mejor manera de poder tener la primera presentación y sobre todo vencer una objeción en el caso de que nos planteen una parecida a esta en el territorio. Ahora tenemos ya la primera revisita. La hermana Keila Oñate y Mari Carmen III utilizarán la sección Ideas para conversar. Hola, Mari Carmen. Me alegro mucho de encontrarte en casa. Muchas gracias.
Pues tengo que contarte, estoy súper contenta. Llevaba tiempo buscando trabajo y esta semana lo he encontrado uno. Qué bien, me alegro mucho por ti, me da mucha alegría, de verdad. Lo único que, claro, ahora entre la familia, la casa y el trabajo, no me queda tiempo. Claro, es verdad que todos tenemos muy poquito tiempo y encima con un trabajo menos. Pues en vista de tus circunstancias voy a ser breve. En 2 minutitos me gustaría mostrarte un texto que dejamos pendiente hace unos días. Estuvimos viendo cómo Dios en la Biblia nos dice que se preocupa por nosotros, incluso que nos invita a orarle para que le contemos nuestras preocupaciones. Pues me gustaría mostrarte un texto que nos muestra hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de nosotros. Mira, se encuentra en Mateo 10, del 29 al 31. ¿Tú lo podrías leer? Claro. Dice, no se venden 2 gorriones por una moneda de poco valor. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el conocimiento de su padre. Mas los mismísimos cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Por lo tanto, no tengan temor. Ustedes valen más que muchos gorriones. Muy bien, muchas gracias por leerlo. Fíjate, según este texto, ¿de qué está pendiente Dios? Dice aquí en el 29. Pues fíjate, veo que de los gorriones, incluso de cuando uno de ellos cae, dice. Muy bien. Y esto nos hace pensar que si Dios se preocupa tanto hasta de los pajaritos, cuanto más no se preocupará de nosotros, ¿verdad? Y fíjate, está muy pendiente, tan pendiente de nosotros que dice en el versículo 30 que hasta en qué se fija. Pues me ha llamado la atención, dice que tenemos todos nuestros cabellos contados. Me parece increíble, eso no lo había escuchado nunca. Muy bien. Pues sí, es verdad, Dios está pendiente hasta de nuestros cabellos. Así que el pensar cómo Dios se preocupa por nosotros de manera individual y que está tan pendiente, esto nos anima mucho, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, pues fíjate, me gustaría el próximo día leer otro texto para que puedas entender también cómo Dios no solo se preocupa, sino que también nos comprende. Como ahora tus circunstancias son más difíciles, me gustaría que me dijeras qué día te puedo encontrar para así brevemente poder leer juntas otro texto. Pues fíjate, entro a las 5 por la tarde, así que cualquier día de la semana, un poquito antes, me vendrá perfecto. Vale, ¿te viene bien que el jueves a las 4:30 leamos este texto juntas? Perfecto. Muy bien, Keila, En realidad has cubierto perfectamente no solo la información, sino también has trabajado muy bien en el punto que tenías. Es la lección 30, página 186, interés en los oyentes. Quiere decir que es demostrar interés por las opiniones y el bienestar de los demás. Tú llevabas preparada tu asignación, o mejor dicho, tu revisita, pero ¿qué es lo que has hecho? Pues te has interesado por la situación laboral de ella, te has interesado en cómo le va. Es decir, no has considerado que era una pérdida de tiempo porque no te permitía llegar al punto que querías desde el principio, sino que esa conversación fluida, además tu manera afectuosa de tratarlo, ya aparte de tu personalidad también, pues le ha ayudado mucho al ama de casa a relajarse, a ver que tú realmente te interesabas por ella y ahora luego ya, después, le has dado la información de la revisita que llevabas preparada, que también iba un poco en la línea de cómo Jehová se interesa por nosotros. Pues la realidad es que es importante esta manera de desarrollar estos puntos porque nos permite llegar al corazón de los oyentes. Así que, más que solo transmitir información, como dice el libro, tenemos que llegar al corazón. Y es demostrando que nos interesamos sinceramente por nuestros oyentes. Y en este caso es lo que tú has hecho. A eso ha preparado terreno para la siguiente revisita y que ella esté dispuesta también a aceptar la visita siguiente. Muchas gracias, Keila. Bueno, ahora tenemos el curso bíblico. La hermana Eliet de León con Miriam Herrera del libro que nos enseña la Biblia, la página 50, La Verdad 2. Bueno, Miriam, pues ahora vamos a continuar con el repaso de los párrafos 10 a 14. En esos párrafos vimos que Jesús vivía en el cielo antes de venir a la tierra. Pero ¿cómo sabemos que eso fue así? ¿Qué versículos nos enseñan que Jesús ya vivía en el cielo? Pues, por ejemplo, Juan 6:38 menciona, he bajado del cielo. Muy bien. Ahí él mismo lo dijo, ¿verdad? Y también está Colosenses 1:15 y 16. Primero vamos a leer el versículo 15, que nos enseña 3 cosas acerca de Jesús. ¿Puedes leerlo, por favor? Colosenses 1:15. Vale.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Recuerdas qué 3 cosas podemos aprender en este versículo? Que Jehová y Jesús no son la misma persona, que Jesús imita de manera perfecta las cualidades de Jehová y que Jehová creó primero a Jesús. Exactamente. ¿Cuántas cosas nos enseña un solo versículo, verdad? Sí, es cierto. Y el versículo 16, ¿lo puedes leer, por favor, Miriam? Sí. Dice, porque por medio de él todas las demás cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades. Todas las demás cosas han sido creadas mediante él y para él. Según este versículo, ¿qué trabajo hizo Jesús en el cielo antes de venir aquí a la tierra? Pues estuvo haciendo la creación con Jehová. Y menciona el versículo que hicieron juntos tanto las cosas visibles como las cosas invisibles. Exactamente. Las cosas visibles, bueno, pues incluyen el universo físico, ¿verdad? Nuestro planeta, los seres vivos. Pero las cosas invisibles, ¿qué son? Pues entiendo que se refiere a los ángeles. Exactamente. Así que Jesús participó en la creación de todos los ángeles. Y como vimos en el párrafo 11 del libro, Jesús es el único que colaboró con Jehová en crearlo todo. No se dice que los ángeles hayan intervenido en la creación del universo, y eso que son criaturas muy poderosas. Por eso Jesús es muy especial para Jehová. ¿Te imaginas lo que sintieron los dos cuando fueron creando a cada uno de los ángeles y fueron viendo cómo su familia en los cielos se iba multiplicando, iba creciendo? ¿Te imaginas todo el tiempo que invirtieron ellos dos diseñando el universo, pensando en los colores, los tamaños, las formas que le iban a dar a todo? Fueron miles de millones de años. Y después, ¿cómo fue que Jesús vino a la tierra? ¿Qué dice Lucas 1:30-35? Que ahí está también en el... Sí, aquí lo tengo marcado. Por favor. Vale, lo leo. Dice, de modo que el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado favor con Dios. Y mira, concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo, y has de ponerle por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Pero María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no estoy teniendo coito con varón alguno? En respuesta el ángel le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo, Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hizo posible que esa virgen quedara embarazada? Pues todo el mundo lo sabe, el Espíritu Santo actuó. Eso lo dice, ¿verdad?, el versículo 15. Y pensando en la relación tan especial que había entre Jehová y Jesús, como ya habíamos comentado, ¿te has preguntado qué sintieron los dos cuando tuvieron que separarse? Piensa, por ejemplo, dos personas que se quieren mucho y una de ellas tiene que viajar, quedarse lejos durante una buena temporada. Las dos personas saben que se van a volver a ver, pero los sentimientos, ¿no es cierto que siempre afloran en la despedida? A veces son muy dolorosos, ¿verdad? La verdad es que sí, sé de lo que me hablas porque a diario prácticamente tengo que ver escenas parecidas a estas en el aeropuerto y entiendo que entre familiares tan cercanos y tan apegados como Jehová y Jesús tuvo que ser un duro palo, la verdad es que sí. Pues sí, imagínate, y eso que sabiendo que lo ibas a volver a ver, ¿verdad? De que vas a volver a ver a tu familiar, amigo, duele la despedida. Pues imagínate cuando Jehová mandó a Jesús a la tierra. Ellos nunca se habían separado y Jesús tendría que nacer ahora como una criatura inferior, un ser humano indefenso, y estaría expuesto a todo tipo de peligros. La verdad es que sí, que me sorprende todo esto que me estás explicando. No me lo había planteado de esta manera. ¿Verdad? Es bueno reflexionar en estos detalles. Y esta reflexión te va a servir para entender mejor el siguiente capítulo, que se trata sobre el rescate, el siguiente capítulo del libro. También nos va a ayudar más esta reflexión a entender y a valorar este regalo, ¿verdad? El regalo del rescate que Jehová nos ha hecho. Pero por lo pronto podemos continuar con el repaso. Perfecto, muchas gracias. Muy bien.
Muy bien, Eliet. Muchísimas gracias por tu buena asignación. Ha sido un estudio muy bien llevado. En realidad, lo que estabas trabajando era en la lección 23, página 157, resaltar el valor práctico. Y claro, dice ayudar al auditorio a ver cómo le atañe el tema o cómo puede serle útil la información. Porque si no hacemos eso, dice, si el interlocutor no ve el valor práctico de la información, pues quizás se desconecte mentalmente y piense en otros asuntos, porque piensa, ¿y a mí esto de qué me sirve o por qué me interesa? Tú en este caso has ayudado mucho a ella, al trabajar en el aeropuerto y ver tantas despedidas, a ver lo que se siente cuando Jehová y Jesucristo tuvieron que separarse de esta manera y lo que a él le dolió, etcétera. Y esto le ayudó a comprender perfectamente cómo los sentimientos del Padre y el Hijo, que además dio a su Hijo como rescate por todos nosotros, pero con una despedida muy dolorosa, como la que ella está acostumbrada a ver con los que se despiden en los aeropuertos, pues le llegó al corazón, le motivó a pensar en sus circunstancias y en lo que Jehová y Jesucristo estuvieron dispuestos a hacer y también el rescate, ¿verdad? Pues ha sido muy bonito, muy bien, gracias Eliet. Bueno, ahora entramos en otro aspecto ya de la vida y ministerio, nuestra vida cristiana. Y para eso os invitamos a entonar la canción que sirve de transición para esta sección. Es la número 38, cuyo título es Jehová te cuidará. Pues ahora para la sección Nuestra vida cristiana, dentro de las necesidades de la congregación, en los próximos 8 minutos, el hermano Pablo Salvanés va a desarrollar el tema Enseñemos la verdad. En octubre de 2017
se nos anunció una decisión del cuerpo gobernante. Decía así: a partir de enero de 2018 se dejarán de indicar las publicaciones que se ofrecerán al público cada mes y se insistirá más en entablar y continuar conversaciones. Se animará a los publicadores a usar buen juicio al decidir qué literatura ofrecer y cuándo. Ante aquel anuncio, pues todos nos sentimos expectantes, deseosos de ver qué pasaría en enero y cómo afrontaríamos ese cambio en la predicación. Llegó la guía de actividades de enero y nos encontramos sugerencias para predicar utilizando una pregunta inicial, un texto bíblico y una pregunta pendiente que preparara el terreno para la revisita. Además de la primera conversación, todos los meses se nos está indicando cómo podemos continuar haciendo las revisitas con el mismo sistema. Incluso tenemos demostraciones en vídeo, como hemos visto hoy. Pues se anunció el cambio y enseguida llegó enero. Ya había que empezar. Bueno, ¿cómo te sentiste en aquel momento? Pues quizá ya habíamos practicado las sugerencias, enseñe la verdad, que se empezaron a dar un año antes, o ya teníamos costumbre de utilizar la Biblia en el ministerio. Pero lo cierto es que la mayoría, aunque ilusionados, quizás sentimos inquietud, incluso algunos hasta nervios, miedo a si seríamos capaces y a la reacción de las personas. 8 meses después nos podemos preguntar, ¿cómo nos sentimos ahora en el ministerio? ¿Nos hemos adaptado bien a este cambio? ¿O por el contrario, hemos vuelto a la forma de predicar anterior? ¿O quizá ni siquiera hemos sido capaces de poner en práctica la nueva manera de predicar? Bueno, si cuando sales a predicar tienes la costumbre de hacer una pregunta al amo de casa, esperar su respuesta, leer un texto con tu Biblia en la mano, explicarlo y dejar una pregunta pendiente para la revisita, enhorabuena. Estás haciendo lo que hay que hacer, de eso se trata. Seguro que independientemente del resultado que obtengas, sientes una enorme satisfacción. Habrás notado que con el paso del tiempo has ido mejorando y ahora te sale como algo natural y seguro que disfrutas más que antes predicando y lees varios textos cada jornada de predicación. Si aún no has conseguido hacerlo así, no queremos que te sientas mal. Al contrario, vamos a animarte a hacerlo. Para obtener ánimo vamos a utilizar un relato bíblico. Vamos a repasar el relato de 300 israelitas que se enfrentaron a 135.000 madianitas. Bueno, ¿te imaginas en esa situación? En proporción te tocarían para ti solo 450 soldados enemigos. ¿Cómo podrían acabar 300 personas con 135.000? Pues las instrucciones que recibieron fueron sorprendentes. Vamos a verlo juntos. En el libro de Jueces, capítulo 7, versículos 16 a 18, ahí hablando de Gedeón, Jueces 7, 16 y 18, dice: entonces dividió a los 300 hombres en 3 partidas y puso cuernos en las manos de todos ellos y jarrones vacíos y antorchas dentro de los jarrones y pasó a decirles: deben aprender al observarme, y así es como deben hacer ustedes. Y cuando yo llegue al borde del campamento, entonces tiene que suceder que tal como yo haga, así harán ustedes. Cuando yo haya tocado el cuerno, yo y todos los que están conmigo, entonces ustedes tienen que tocar los cuernos, ustedes también, alrededor de todo el campamento, y tienen que decir: de Jehová y de Gedeón. Bueno, ¿qué os parece? 300 contra 135.000. Y el arma de destrucción masiva que se les sugiere son 300 cuernos, 300 antorchas y 300 jarrones. Destacamos también de este texto que Gedeón da instrucciones específicas y les dice: así es como deben de hacer. No sabemos qué pensaría cada uno de estos 300 hombres, pero sí sabemos lo que hicieron llegado el momento. Y lo podemos leer también en los versículos 20 y 21. Dicen esto: las 3 partidas tocaron los cuernos e hicieron añicos los jarrones y asieron de nuevo las antorchas con la mano izquierda y con la mano derecha los cuernos para tocarlos y empezaron a gritar: la espada de Jehová y de Gedeón. Todo este tiempo se quedaron de pie, cada uno en su lugar, todo en derredor del campamento, y el campamento entero echó a correr y rompió a gritar y se fue huyendo.
Bueno, ¿qué lección nos quedamos de este relato? Estos 300 hombres recibieron instrucciones sorprendentes, novedosas, específicas. Se les ordenó utilizar en batalla armas muy diferentes a las que estaban acostumbrados. ¿Qué hicieron? Pues seguir al pie de la letra las instrucciones, hacer exactamente lo que se les pedía que hicieran y en el orden que lo tenían que hacer. El resultado vino de Jehová. Como vemos en el versículo 22, ahí dice que Jehová procedió a poner la espada de cada uno contra el otro en todo el campamento. ¿Cómo podemos aplicar este relato a lo que estamos hablando? Bueno, cada uno de nosotros ya teníamos una manera de predicar a la que estábamos acostumbrados. Algunos quizá acostumbrábamos a ofrecer las revistas o un tratado. Ahora se nos dice algo distinto. Se nos dice, así es como deben hacer. ¿Qué se espera que hagamos? Volviendo al relato de los 300 israelitas, imaginad que algunos de ellos hubieran pensado, pues yo en la batalla me siento más seguro si en vez de un cuerno llevo una espada, como siempre. Bueno, si los hombres de Gedeón hubieran pensado en adaptar las instrucciones, cada uno a su conveniencia y gustos, no hubieran obtenido el efecto que les dio la victoria. Y lo que es más importante, no hubieran obtenido la bendición de Jehová. ¿Cómo nos puede pasar esto? Bueno, ¿has oído o pensado algo parecido a esto? Sí, muy bien. Las instrucciones están muy bien para otros países, donde la gente está más dispuesta a conversar, pero aquí no va a funcionar. O es que aquí la gente no tiene tiempo, mejor dejar una información y que la lea cuando pueda. No vamos a decir que las personas no estén ocupadas. Es cierto que muchas personas dicen no tener tiempo para conversar con nosotros. Pero sería razonable pensar que una persona que no tiene un minuto para escucharnos va a tener las horas que requiere leer una revista. Respecto a ofrecer revistas en la predicación, una carta que se leyó a las congregaciones en 2015 decía: ¿a quién ofrecerlas? ¿No sería apropiado dejar las revistas indiscriminadamente en manos de quienes no dan muestras de interés? ¿Cuáles son estas muestras? Estar dispuesto a conversar, prestar atención a lo que decimos, responder cuando hagamos una pregunta, expresar una opinión, seguir la lectura cuando leemos de la Biblia. Fijaos, ya en 2015 se nos decía, antes de dejar una revista, pregunta, conversa, lee un texto, observa a la persona y solo si su reacción es favorable, deja la revista. Claro, si no tenemos la costumbre de hacer una pregunta, dejar que el amo de casa responda, leer un texto bíblico, difícilmente podemos observar esas reacciones. Como conclusión, hermanos, tenemos instrucciones novedosas para llevar a cabo nuestro ministerio. Como Gedeón a los israelitas, hoy el esclavo fiel y discreto nos dice, así deben hacer. Hagan una pregunta, lean un texto y dejen una pregunta pendiente. En definitiva, enseñen la verdad. ¿Qué nos queda por hacer? Pues seguir las instrucciones al pie de la letra y el resultado vendrá de Jehová. Muchas gracias hermanos albanés por esta información tan práctica, tan útil, tan actual y que nos ayuda a reflexionar sobre nuestro cambio de mentalidad que tenemos que hacer a la hora de afrontar la predicación. Ahora tenemos un vídeo de la organización, logros de la organización, y lo vamos a ver durante los siguientes minutos y tiene que ver con el comité de redacción. El comité de redacción del cuerpo gobernante se encarga de la producción de publicaciones bíblicas. Supervisa, entre otras cosas, la traducción de la Biblia a distintos idiomas, la producción de la Biblia de estudio en línea y las mejoras que se realizan en las revistas, tanto las que van dirigidas al público como las ediciones de estudio de la Atalaya. Estos cambios nos ayudan a predicar mejor y a usar bien los fondos donados. En los años 2016 y 2017 se presentó la traducción del Nuevo Mundo en otros 30 idiomas.
Además, actualmente se está traduciendo o revisando la Biblia en más de 100 idiomas. En muchos de esos idiomas no hay Biblias, y si las hay, son muy caras o difíciles de conseguir. El objetivo de la edición revisada de la traducción del Nuevo Mundo es dar a los lectores una versión con un lenguaje moderno, sencillo y atractivo. En algunas traducciones de la Biblia se usan palabras que poca gente usa y que solo aparecen en publicaciones religiosas o en obras muy antiguas. Por ejemplo, las Biblias de la cristiandad en thai y en birmano utilizan un vocabulario muy formal. Para referirse a Dios, estas Biblias usan expresiones que solo se utilizarían para dirigirse a un rey. Pero como nadie habla así normalmente, la mayoría de la gente no las entiende. Además, esas expresiones hacen que resulte difícil ver a Jehová como un padre cariñoso, porque nadie le habla así a su padre. Sin embargo, desde que está disponible la traducción del Nuevo Mundo, escrita en un lenguaje cotidiano, muchos lectores se sienten más cerca de Jehová. Otro regalo que hemos recibido recientemente es la Biblia de estudio en línea. Aunque todavía no está disponible en muchos idiomas, ya es la publicación que más investigación ha requerido. La edición normal está pensada para predicar, pero esta nueva edición está pensada para ayudarnos a estudiar. La Biblia de estudio contiene una galería con nuevos dibujos, animaciones digitales en 3D, videos y fotografías. Producir estos contenidos conlleva un gran trabajo. Muchas fotografías y videos son de las tierras bíblicas. En algunos yacimientos arqueológicos hay restos de distintos períodos, así que, al investigar, se ha tenido que determinar si los restos pertenecen al período que se está estudiando o no. Y eso no es todo. Muchos lugares históricos están en zonas de acceso restringido y hay que obtener permiso del gobierno para llegar a ellos. Además, como estas zonas no se pueden sobrevolar, se necesita autorización especial del gobierno para obtener vistas aéreas con un dron. En enero de 2018, se hicieron cambios en la edición de la Atalaya para el público y en Despertad. Desde ese mes, cada número trata sobre un único tema, lo que nos permite centrarnos en los temas que sean más útiles y atractivos para el público. Las revistas ahora están diseñadas para que puedan ofrecerse durante muchos meses y no solo durante unas pocas semanas. También habrá cambios emocionantes en la edición de estudio de la Atalaya. A partir del 2019, contará con un nuevo diseño. Cada artículo de estudio tendrá el número de la semana del año en que se estudiará. Además, como muchos hermanos que leen las revistas en papel viven en lugares con poca iluminación, se aumentará el tamaño de la letra para facilitar la lectura. También, de vez en cuando, las imágenes irán acompañadas de una explicación. Esto ayudará mucho a quienes usan las publicaciones en braille. Los artículos de estudio tendrán el número y el título de la canción. La primera canción aparecerá al principio del artículo y la última al final. Las preguntas de repaso también estarán al final del artículo. Veremos estos cambios a partir de enero de 2019. Entonces, la Atalaya en inglés sencillo dejará de publicarse y la edición de estudio usará un lenguaje más sencillo. Así se reducirá a la mitad el trabajo que conlleva el diseño, la creación de diagramas y la composición. Sin duda, Jehová está acelerando la obra y eso hace que nos concentremos en lo que realmente importa en este tiempo del fin: enseñar a otros la verdad sobre nuestro cariñoso Padre Celestial. Impresionante, ¿verdad? Qué organización tenemos.
Además, hemos visto la primera intervención, por lo menos en directo, del hermano Cook, que es el nuevo miembro del cuerpo gobernante. Y él ha explicado cosas maravillosas de lo que hace la organización. Y mucho de este trabajo que se está haciendo es un poco en la sombra, en secreto. Bueno, no en secreto en el sentido de que no se sabe, sino que no se ve, no está a la vista de todos. Y esto también indica que lo que se quiere es dar honra y gloria a Jehová. Bueno, pues ahora ya pasamos al estudio bíblico de la congregación. El hermano Antonio Rodríguez con el lector Ignacio Reyo pues van a desarrollar esta parte. Bien, pues vamos a iniciar el estudio semanal del estudio bíblico de la congregación. Recordad, estamos estudiando ahora el Sermón del Monte en 3 etapas. La pasada semana vimos las enseñanzas sobre las felicidades que Jesús dijo en su sermón para iniciar. Hoy vamos a ver algunas enseñanzas sobre normas morales. La próxima semana finalizará este breve o rápido estudio del Sermón del Monte con la oración y la confianza en Jehová. Así vamos a iniciar esto hoy el estudio con el título el subtítulo es Enseña elevadas normas morales. Se refiere a Jesús, por supuesto, que enseña elevadas normas morales. Así vamos a leer los párrafos de este subtítulo. Hermano José Ignacio. Los líderes religiosos judíos piensan que Jesús desobedece la ley de Dios y recientemente planearon matarlo. Por eso Jesús dice sin rodeos: no piensen que vine a anular la ley de Dios o los profetas. No vine a anular, sino a cumplir. Es innegable que Jesús respeta profundamente la ley de Dios y anima a los demás a hacer lo mismo. De hecho, les dice: quien desobedezca a uno de sus mandamientos más pequeños y les enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado más pequeño con relación al reino de los cielos. Con eso quiere decir que esa persona no entrará en el reino. En cambio, añade: quien los obedezca y se los enseñe a otros será considerado grande con relación al reino de los cielos. Jesús no solo condena que alguien desobedezca la ley, sino las actitudes que lo pueden llevar a hacerlo. Por ejemplo, tras recordarles que la ley prohíbe el asesinato, les dice: tendrá que responder ante el Tribunal de Justicia todo el que siga furioso con su hermano. Seguir enojado con otra persona es algo grave y puede conducir al asesinato. Por eso, Jesús explica cuánto hay que esforzarse para hacer las paces. Si estás llevando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete. Primero, haz las paces con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. La ley también prohíbe el adulterio. Al respecto, Jesús comenta lo siguiente: oyeron que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer hasta el punto de sentir pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Él no está hablando de un pensamiento inmoral que pudiera pasarle a alguien por la cabeza. Más bien, está destacando que seguir mirando es un asunto muy grave, pues a menudo despierta deseos sexuales inmorales. La persona podría acabar cometiendo adulterio si surgiera la oportunidad. ¿Cómo puede alguien evitar que le ocurra eso? Tal vez tenga que tomar medidas drásticas. Jesús dice: si tu ojo derecho te está haciendo tropezar, arráncatelo y échalo lejos. Igualmente, si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtatela y échala lejos. Algunas personas han permitido que les corten una pierna o un brazo gravemente infectado con tal de salvar su vida. Pues bien, Jesús dice que es mejor perder cualquier cosa, incluso algo tan valioso como un ojo o una mano, que dejarse llevar por los pensamientos inmorales y acabar pecando. Él declara: es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya a parar a la gehenna. Un vertedero donde se quemaba la basura fuera de las murallas de Jerusalén y que representa la destrucción eterna. Jesús también nos da este consejo sobre cómo actuar cuando alguien nos hace daño o nos ofende. No le hagan frente a alguien malo, más bien al que te dé una bofetada en la mejilla derecha,
ofrécele también la otra mejilla. Esto no significa que no podamos defendernos si nos atacan a nosotros o a nuestra familia. Cuando alguien le da una bofetada a otra persona, no es para herirla de gravedad o matarla, sino para insultarla. De modo que lo que Jesús quiere decir es que si una persona intenta provocar una pelea o una discusión con nosotros, tal vez con una bofetada o un insulto, no debemos pagarle con la misma moneda. Este consejo está de acuerdo con el mandato divino de amar al prójimo. Por eso Jesús les pide a sus oyentes: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y les da esta poderosa razón para hacerlo. Así, demostrarán que son hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Entonces, resume esta parte de su discurso diciendo: sean perfectos, tal como su Padre Celestial es perfecto. Es evidente que Jesús no espera que seamos perfectos en el sentido estricto de la palabra. Pero si imitamos a Dios, podremos amar hasta a nuestros enemigos. En otras palabras, lo que dice es: sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Muy bien, muchas gracias, hermano José Ignacio, por la lectura magnífica que has hecho. Bueno, pues ahora pasamos a la parte de la enseñanza que tienen estos párrafos para nosotros del Sermón del Monte. Si os parece, vamos a hacerlo de una manera que podamos sacar bien el jugo al asunto. Vamos a hacerlo por párrafos, es decir, la primera pregunta la contestaremos con los dos primeros párrafos, párrafo primero y segundo, para la pregunta que haré ahora, que es la que viene al final en el libro. Y después iremos haciendo así las preguntas para sacar el provecho a la enseñanza. Por ejemplo, los dos primeros párrafos contestaremos a la pregunta que hago ya: ¿por qué podemos decir que Jesús respeta profundamente la ley de Dios? ¿Por qué podemos decir eso? Sí, o sea, podemos decirlo, porque tenemos... A ver, veo unas manos, que siempre las mismas manos, que quisiera saber otras manos. Que veo... A ver, bueno, hermana Sonia. Jesús mismo lo dijo en el capítulo 5:17, que no vino a anular la ley o los profetas, sino a cumplir, y añadió que quien desobedeciera uno de sus mandamientos más pequeños y enseñara a otros a hacer lo mismo, que sería considerado más pequeño con relación al reino de Dios. Muy bien. Bueno, muy bien, es contestado, pero si lo separamos todavía aprendemos mejor. Podemos decir, ¿por qué dijo Jesús esto? No piense que viene a anular la ley. ¿Por qué tuvo que decir eso él? No piense que viene a anular la ley. Hermano Fanny Martínez. Porque él, como judío, era un fiel cumplidor de la ley, y a la vez él fue el único que la pudo cumplir a la perfección. Así, una vez que él cumplió la ley, pues ya esa ley dejó de ser obligatoria para el pueblo de Israel. Le respeta profundamente, la hermana Sonia lo ha dicho, pero lo vamos a ir separando. Sí, hermano, es que se me ha olvidado tu nombre. Dímelo otra vez. Rubén Tejera. Claro, a todo esto los líderes religiosos son los que están verdaderamente interesados en que demostrar precisamente que Jesús lo que hace es no cumplir la ley. De hecho, lo han intentado entrampar en muchas ocasiones y hasta lo han intentado matar por esta cuestión. ¿Hasta qué punto diremos que Jesús respeta la ley? Hermana Mari Carmen. Perdonad que os haga esto, pero es que lo ha dicho la hermana Sonia, pero me gusta que se separen para aprender bien las cosas. Pues respeta profundamente la ley, porque hasta él mismo, de hecho, en Mateo 5:19, dice que quien desobedezca al más pequeño de los mandamientos se le hará más pequeño en el reino de los cielos, es decir, que no entrará. Muy bien, claro, sí, respeta la ley. Claro que dice, como no hagas esto, ya sabes dónde va a ir. Eso es no respetar la ley. Lo dice de dos maneras, ¿verdad? De manera positiva y negativa, para probar que él respeta la ley profundamente. La manera positiva, negativa, como os he dicho, el que desobedece la ley. La positiva, ¿cuál es? Hermana Carolina. Sí, dice que el que la obedezca será el grande en el reino de los cielos. Muy bien, Pues eso es las primeras dos párrafos, lo que nos enseña. Vamos a ver los siguientes 3, 4, el siguiente párrafo, el 3, el 4 y el 5,
Lo contestaremos en la pregunta: ¿qué aconseja Jesús para eliminar de raíz aquello que pudiera llevar al asesinato o al adulterio? Es decir, las dos ideas. ¿Qué aconseja de raíz para que pudiera llevar al asesinato? Y luego hablaremos del adulterio. ¿Qué es lo que aconseja Jesús para eliminar de raíz aquello que puede llevar al asesinato? Hermana Lina. Pues el seguir enfadado, enojado con una persona es algo tan grave que es lo que puede conducir al asesinato. Y por eso Jesús da el consejo que antes de ir a presentar el don al altar, que haga las paces. Gracias. Vamos a poner la foto. Muy bien, ¿eh? Está ahí puesta la foto ya. Muy bien. Hermana Nuri Montemayor. El texto habla de grados, ¿no?, de enfado, pero uno de ellos, por ejemplo, cuando habla de una palabra execrable de desdén, o el que diga despreciable necio, pero en el párrafo lo explica de una manera más sencilla. Dice que tendrá que responder ante el Tribunal de Justicia todo el que siga furioso con su hermano. Es decir, esta actitud continua, ¿no?, de seguir enfadado, muy enfadado con alguien, ya eso sería malo. Muy bien. ¿Condena solamente Jesús que se desobedezca a la ley? Juli. Pues, perdón, yo diría que Jesús va a lo profundo de la ley, porque lo que hace es que habla de las actitudes que pueden hacer a que uno haga una cosa mala al principio, los porqués. Por eso yo lo veo como que enriquece o resalta lo que hace que una persona llegue a no cumplir la ley. Muy bien. Y por eso la actitud, cuando uno se enoja, esa es la actitud que puede tener uno, que puede pasar. Sigue diciéndolo Jesús. Seguir enojado, ¿qué significa? ¿Qué puede suceder? Hermano Martínez, Óscar. Pues andando el tiempo pudiera llevar a una acción violenta. A veces cuando ocurre un acto muy grave pensamos en el acto, pero el problema empezó, como dijo Jesús, mucho antes. Alguien asesina a una persona, qué barbaridad. Pero el problema comenzó aquí, con una actitud furiosa, y eso es una buena lección para nosotros para cuidar lo que hay en el corazón y que no desemboque en algo grave. Muy bien. Por eso dice Jesús que ¿qué hay que hacer para llegar a la paz? Dice que para hacer las paces hay que hacer algo. ¿Quieres, hermana Lilian, que tiene la mano levantada? No. Al lado tuyo, ¿quién está? Ah, Miriam. Que está así. Sí, menciona el texto que hay que volverse y presentar la ofrenda a Jehová. Sí. Muy bien. Hermana Paquita Herrera. Y dice que esforzarse por hacer las paces. Muy bien. Recuerda que estamos hablando de actitudes. No enojarse, hay que esforzarse. Muy bien. Y por eso es cuando dice esto de que cuando lleves una ofrenda, primero haz las paces. Bueno, pues aquí hemos visto una de las normas morales que Jesús enseña, que es el título del subtítulo. ¿Cuál es la norma moral que hemos aprendido ahora? Ahí se queda nuestro estudio, si no, no sirve para nada estar aquí media hora. ¿Cuál es la norma moral? Elevadas normas morales, hermano Óscar. Que hay que cuidar nuestras actitudes interiores para evitar no solo las acciones finales, sino las primeras que pudieran llevar a eso. Muy bien, muchas gracias. Ahora estamos hablando de lo que aconseja para eliminar raíz. Hemos visto lo que aconseja en cuanto al asesinato, lo que tiene que hacer uno, y qué es del adulterio, que también esto es de las cosas que se hablan en el párrafo, que hemos dicho que vamos a hablar los párrafos 3, 4 y 5. A ver, hermana Sonia.
De nuevo vemos que Jesús va más allá del mandato de no cometer adulterio, va a las actitudes que decíamos, porque ahora dice que todo el que sigue mirando a la mujer puede llegar a cometer adulterio, o todo el que tiene un pensamiento y sigue pensando en ello, eso puede conducir al adulterio. Muy bien. Vamos a poner la foto, ¿verdad? Porque en la foto está muy bien explicado lo que Jesús está diciendo. Muy bien. Se ve muy bien ahí. Hermano Emilio, tercero. Jesús está diciendo ya que simplemente el estar mirando ya es un asunto muy grave. Como podemos ver en la foto, ese mirar lo que hace es despertar deseos sexuales y morales en la persona. Muy bien. Desde luego, ¿qué es lo que no está hablando Jesús? Hermano Jaime. Dice el párrafo que no está hablando de un pensamiento inmoral que pudiera pasarle a alguien por la cabeza. Muy bien. Está hablando de que no está hablando de que un pájaro se pose, está hablando de que el pájaro anide en la cabeza, ¿no? Comparando el pájaro con un pensamiento, si uno continúa mirando es cuando ahora el pájaro anida en la cabeza, que es lo que le ocurrió a David cuando siguió mirando a Batseba. Muy bien. ¿Y qué hay que hacer para evitar eso? Porque es la enseñanza que nos da ahora Jesús. Ahora la enseñanza. ¿Qué hay que hacer para evitarlo, hermana Raquel Rodríguez? Pues tomar una actitud que sea radical. Habla de si tu ojo derecho te está haciendo tropezar, arráncalo, o si tu mano derecha te hace tropezar, córtala. Así es que lo que Jesús quería grabar en nuestra mente era la importancia de cortar con todo aquello que hiciera daño a nuestra relación con Jehová y pudiera ser tan doloroso como esto, ¿no? Como una mutilación, pero es la manera de tener una relación con Jehová. Bueno. Muy bien. ¿Y es una exageración esto o ha sucedido? Aunque en el plano físico diríamos. Hermano José Ignacio. Bueno, pues es una ilustración de la vida real, porque realmente hay personas que han tenido que someterse a la amputación de alguna parte de su cuerpo. ¿Con qué motivo? Con el motivo de no perder la vida entera. Entonces han podido continuar viviendo. Muy bien. Juli. Y es que todas las cosas tienen un principio. O sea, una persona no se levanta un día y dice voy a cometer adulterio. A lo mejor es algo tan sencillo como eso, una mirada continua, que eso es, como dice la Biblia en otras partes, alimentar ese pensamiento. Entonces, si uno evita ese principio, pues aunque cueste, porque dependerá de muchas cosas, pues entonces no va a llegar al final del asunto. Eso es. Hermana Patricia. Y claro, en la comparación con el hecho de que a uno le corten una pierna o un brazo, pues es muy fácil ver lo doloroso que resulta para una persona perder algo tan valioso. Pero quizá no es tan fácil ver la importancia de desprendernos de cualquier cosa que nos lleve a tener pensamientos negativos. Y sin embargo, es mucho más doloroso perder la vida eterna e ir al para ajena que perder la vida física que tenemos ahora. Pues así de importante debemos verlo. Muy bien, gracias. Hermano Fernando. Y cuanto más se tarde en tomar las medidas, peores serán las consecuencias también. Por eso, al momento que notemos algo, tenemos que tomar medidas, como dijo la hermana Raquel, drásticas, automáticamente. Bien. Como dice, hermano Oscar. Me gustó lo que encontré en una revista, porque algunos dicen que tienen este problema, pero que no han llegado a cometer adulterio, que si no está tan mal el asunto. Y la atalaya decía: toda actividad o relación que le quite demasiado tiempo y energía a la vida con su pareja es una forma de infidelidad. Así que aunque alguien no llegase físicamente a cometer adulterio, pues está siéndole infiel emocionalmente al cónyuge, y como dijo Jesús, es probable que aunque crea que no, con el tiempo se meta en el problema. Incluso él lo dice muy bien, gracias. Taxativamente lo dice, ¿no? Cuando dice, declara que dice que cuando habla de dejar tu cuerpo vaya para la cena, ¿qué dice? ¿Sí, hermano Carmen? Dice que es preferible Eso que es. pierdas uno de tus miembros a que con el cuerpo entero vayas a parar al Gehenna. Y todos sabemos lo que el Gehenna significa, la destrucción eterna. Muy bien. Yo quería sacar la palabra que él mismo dice, es preferible eso.
O sea que no tiene que pensar uno mucho, hay que hacer eso, según dice Jesús, si no, acaba uno pecando y adulterio. Vamos a leer Mateo 5, 29, 30, que resume lo que estamos hablando. Mateo 5, 29, 30, voluntario. ¿Quién está allí ¿Quién está en el puesto? ¿El Nacho? ¿O Ignacio? ¿Quién es? Ah, Jaime. Ahora bien, si este ojo derecho tuyo te está haciendo tropezar, arráncalo y échalo de ti, porque más provechoso te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el Gehenna. También, si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtala y échala de ti, porque más provechoso te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo vaya a parar al Gehenna. Gracias. Hemos leído los textos completos, que estaban aquí un poquito. Queremos leerlo entero, los dos textos. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la norma que se nos enseña Jesús en esta parte? ¿Cuál es la norma moral que nos enseña? Jaime. A mí me viene a la mente el pacto con los ojos que hizo Job. El hacer un pacto con nuestros ojos para no dejar que crezcan deseos inmorales en nuestro corazón. Bien. Que la norma moral, hemos visto las dos ideas, que perder cualquier cosa es antes que perder la vida. Párrafo siguiente, los dos siguientes, diría yo el 17 y 18, que hemos llegado hasta el 19, o sea, los dos antes del final, pues podemos preguntar a qué se refiere Jesús cuando dice que hay que ofrecer la otra mejilla. Es la pregunta para ahí. Hermana Elliot. Y esto no significa que no podamos defendernos, porque los cristianos somos pacíficos, pero no pacifistas. Nos defendemos y sin embargo aquí lo que Jesús quiere destacar es que por una bofetada uno no se muere, ¿verdad? No es algo de gravedad. Sin embargo, lo que Jesús quiere decir es que si una persona intenta provocar una pelea o una discusión, entonces no debemos pagarle con la misma moneda, no debemos fomentar esa agresividad. Gracias, muy bien. Comentamos un poquito más sobre la idea, que entendamos qué nos quiso o qué sucede, lo he comentado, pero qué significa el dar una bofetada, porque a veces se ve como algo así, mi hermano Pedro. Bueno, pues es una provocación y a veces caer en la provocación nos lleva a no cumplir con el mandato cristiano de amar al prójimo, porque nos convertimos igual que él. No quiere decir que, como bien ha comentado Elied, que no nos defendamos, sino que no cedamos a esa provocación. Muy bien. Hermano Jaime, Oñate. Y Jesús anudaba esta idea con un razonamiento que les hacía comprender mejor por qué tenían que obrar así, porque era algo novedoso para ellos. Decía, así demostrarán que son hijos de su Padre, que está en los cielos, dice, ya que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y envía la lluvia sobre justos e injustos. O sea, les muestra cómo Jehová ha dado el ejemplo en esta situación, ante las provocaciones. Muy bien. Raquel. Y esto ellos lo entendían muy bien porque según la ley mosaica, si un israelita veía que su enemigo tenía a su animal bajo la carga, le tenía que ayudar a sacar al animal y esto podía hacer que lo que en un pasado hubiera sido pues una enemistad entre ellos, ahora pudieran ser amigos. Entonces ellos entendieron bien lo que Jesús les quería decir aquí. Gracias. Juli. Yo veo que el poner la otra mejilla como una provocación es algo que sirve mucho para nuestro tiempo, porque en el mundo en que nos movemos a lo mejor no lo relacionamos, pero cuántas veces una persona que va conduciendo es provocada por medio de quizá otro coche, otra persona. Si uno entra a eso, pues a esa provocación no estaría poniendo la mejilla. Se me ocurre este ejemplo como otros muchos que dentro de este mundo
pueden ser esto provocación, que no quieren matarnos, pero que hace que quizá entremos a hacer algo peor que según esto que dijo Jesús no debiéramos. Muy bien. Así que el no pagarle con la misma moneda, ¿está de acuerdo con qué mandato? ¿O es el mandato? Hermana Rosa. Con amar al prójimo. Muy bien. No solamente amar, dice Jesús, al prójimo, porque siempre nos quedamos ahí. Siempre nos quedamos ahí, pero hay algo más. A ver, hermano. Además de amarlos, es orar por ellos, y así estaremos imitando a Jehová, quien hace salir el sol sobre justos, así como injustos. Muy bien. Aquí sí que es fácil contestar. ¿Cuál es la elevada norma moral que Jesús nos pone en el Sermón del Monte? Vamos en esta parte. Esa elevada norma. Mana Feli. Perdón. Puri, sí. Que te he visto la mano, estaba justo detrás. Pues la norma moral que nos pone ahí, porque es fácil amar a nuestros hermanos, pero nos dice que amemos a nuestros enemigos, que eso ya es más difícil. Y ahí entra pues eso, poner la otra mejilla y no tratar de debatir un tema o debatir o insultar o debatir con la persona, sino pues tal vez ser pacíficos y nada más. Muy bien, gracias. Es fácil, ¿verdad? El amor. Esa es la norma que nos pone, muy bien. Y en el párrafo final que tenemos para hoy, ¿en qué sentido debemos ser perfectos tal como Dios es perfecto? ¿En qué sentido tenemos que ser perfectos? Hermana Keila. Pues esforzándonos por imitar a Jehová. Como dice Lucas 6:36, siendo misericordioso como Jehová es misericordioso, porque de esta manera podremos, como hemos visto, no solo amar a nuestro prójimo, sino también a nuestros enemigos. Eso es, muy bien. Hermana Seila. Y cuando Jesús dice estas palabras de que tendríamos que ser perfectos, se está refiriendo en cuanto a mostrar la perfección en cuanto al amor y la generosidad. Entonces, una manera de mostrar amor de manera imperfecta sería amar solo a los que nos aman. Pero si se muestra un amor a los enemigos, sería mostrar un amor perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Perdona, Oscar, ¿ibas a comentar? ¿Aún tiempo para un comentario más? Solo comentar que Jesús obviamente no pedía lo que no podemos dar, pero las palabras en hebreo y griego transmiten la idea de llevar a término algo. En ese sentido sí que podemos ser perfectos. Por eso la Biblia habla de personas que hicieron las cosas perfectamente de manera relativa. Es en ese sentido que Jehová nos pide esto y eso sí que le podemos dar. Muy bien, gracias. Así que hemos aprendido elevadas normas morales en esta parte del Sermón del Monte. Por ejemplo, esforzarse para no tener actitudes en contra de cualquier persona y así evitar llevar hasta el asesinato, dijo Jesús. Hemos aprendido el perder cualquier cosa que sea física con tal de ganar el reino. Y hemos aprendido no ofender a las personas, o aunque nos ofendan, no contestar de una manera, sino con el amor, el prójimo, como dijo Jesús. Solamente en estas ideas son las que podemos decir que hemos visto elevadas normas morales que Jesús enseñó. Pues muchas gracias, Antonio, por destacar estas normas morales del estudio del libro que hemos disfrutado tanto y que tantas cosas buenas nos enseña acerca de Jesús. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestra reunión de hoy. ¿Qué hemos aprendido y qué beneficio hemos sacado de todo lo que hemos visto esta tarde? Bueno, lo primero, el hermano Tercero destacó en Tesoros de la Biblia cómo Jesús realizó su primer milagro y después de ver la información sobre Juan, destacó por qué Jesús efectuó esa clase de milagro en aquellos momentos. Bueno, en primer lugar, él sintió lástima por los novios debido a que por falta de previsión o por las circunstancias que fuesen se habían quedado sin vino y esto en aquella ocasión, en aquellos tiempos, en las bodas era un factor importantísimo.
Pero no solamente hizo eso, sino que además mostró la generosidad de Jehová, dando una cantidad tremenda de vino a aquellas personas. Luego también fortaleció la fe de los discípulos, porque claro, un milagro de ese tipo pues les mostró la personalidad de Jehová y el propio Jesucristo. En las perlas escondidas, el hermano Óscar destacó algunas cosas y una de ellas era porque sabemos que Juan no quiso decir que la palabra fuera Dios Todopoderoso y se ha destacado, ¿no? En principio la palabra estaba con Dios, es lo que dice la Biblia. Así hay dos personas. La manera en que Juan escribió esa frase da a entender la palabra era divina, de naturaleza divina o un Dios, no Dios, alguien parecido a un Dios, un ser divino. Y otras traducciones de la Biblia en otros idiomas también vierten este versículo de manera parecida como lo hace nuestra traducción del Nuevo Mundo. En Seamos Mejores Maestros, el vídeo destacó muy bien cómo salir al paso de algunas objeciones que las personas nos pueden presentar. Y también ha sido muy interesante el recordatorio que se nos ha dado en Necesidades de la Congregación. Enseñemos la verdad, recordar el nuevo método de predicación, de ponerlo en práctica. Quizá nos costará porque Pedro no quería entrar en casa de los gentiles porque estaba acostumbrado a no hacerlo, pero al final Jehová le tuvo que convencer, y es porque es lo que Jehová pedía en ese tiempo. Y siempre la resistencia humana normal a no hacer una cosa un poco diferente, pero la cosa es que deberíamos hacerlo, y el ejemplo de Gedeón y los 300 hombres fue muy, muy bueno. Y con los logros de la organización, bueno, quedamos impresionados por lo que el comité de redacción hace, y las diferentes Biblias, los idiomas, la enseñanza, la Biblia de estudio. El hermano Cook lo destacó mucho y nos muestra qué clase de organización tenemos. Y ahora pues el hermano Rodríguez ha destacado estas cosas. ¿Qué tendremos la semana que viene? Bueno, pues siguiendo con el principio del Evangelio que estamos leyendo, el de Juan, en Tesoros de la Biblia, Jesús le predica a una samaritana, un pasaje conocido, y dice... se puso a hablar con la mujer aunque estaba cansado. Y uno dice, ¿cansado Jesús? Bueno, examinaremos razones por las cuales se podía decir justificadamente que aunque Jesús era perfecto, tenía razones para estar cansado. Entonces ahí se explicará un poquito todo esto. En las perlas escondidas, pues se destacará Juan 4:10, que es posible que entendiera la samaritana con la expresión agua viva. Pero ¿a qué se refería Jesús? Una cosa es lo que entendía la mujer, o lo que la mujer pensó que entendía, pero lo que Jesús quiso decir. Tendremos también ideas para conversar, y luego en nuestra vida cristiana habrá una parte muy, muy interesante. Mejore sus habilidades en el ministerio. Inicie conversaciones que quizá le permitan predicar. Y va a ser un análisis con el auditorio muy interesante para iniciar conversaciones, porque parece que a veces lo difícil es iniciar conversaciones, romper el hielo, saber qué decir. Y ahora, como la organización nos lo da un poquito todo hecho, es mucho más fácil seguir un poco las instrucciones que se nos dan. Y dice que antes de terminar, anime a todos a empezar al menos una conversación durante los próximos días. Y en la siguiente reunión de entre semana, los publicadores podremos contar cómo nos fue. Será muy interesante toda esta parte. Bueno, ahora tenemos... 121, y luego el hermano Jaime Oñate concluirá con la oración.